Katia Turu, bienvenida a Podreales. Gracias. Bueno, gracias a ti por venir aquí a charlar un ratito conmigo. Sé que eres una persona muy ocupada porque tienes ahí diferentes frentes abiertos de los que vamos a hablar ahora, de lo que tú haces y de por qué te he traído aquí a este podcast, pero de verdad que te agradezco que me des un poquito de tu tiempo para hablar de tu proyecto, hablar de ti y hablar de Rusia, porque tú eres una mujer rusa que habla un español espectacular. Ahora vamos a hablar de por qué y de cómo lo aprendiste y por tanto estoy muy contento porque hoy aquí se habla de Rusia y de tu historia. Así que gracias a ti Ok. por venir. Sí, muchas gracias por invitarme. Claro que sí. Pues Ya. mira, si te parece, vamos a empezar. Yo te encontré en ese océano que es YouTube. eh, eh, bueno, te encontré ahí Ajá. porque, tengo que decirlo, que casi se me olvida, me mata si no lo digo, ¿no? Te encontré ahí en ese océano YouTube, pero fue gracias a que Zedric, Abrió un centro de fútbol 5 aquí en ajá, Rusia. otro invitado que tuve en el pasado que vive allí en Rusia también, me habló de ti y me dijo, conozco una chica que habla un español impecable, que le gusta la cultura hispana y latina, mira, se llama Katia, y te busqué, te encontré y vi tus vídeos y dije, wow, este proyecto está guapísimo, chulísimo. Con esta persona tengo que Ajá. hablar. Y Cedric me dijo, venga, voy a intentarlo, a ver, yo te pongo en contacto, a ver qué dice. Ajá. Y entonces, así fue como te encontré, pero me gustaría que empezásemos, si te parece, Sí, claro. con tu historia. ¿Por qué, como una chica rusa como tú, acaba teniendo este dominio del español? ¿De dónde viene este amor por la cultura hispano-latina? Cuéntanos. Ajá. Ajá. Bueno, primero que nada estoy en San Petersburgo ahora, Ok. pero vengo de otra ciudad rusa más pequeña, así Ujú. que nací en Kostromá y ahí, siendo pequeña, ya escuchaba canciones de Natalia Oreiro. Miraba algunas series en español bueno, con subtítulos o algo en ruso, Claro. pero desde pequeña con el español me gustaba muchísimo Anda. y pues cuando tenía unos 10 años, Ajá. mi mamá me empezó a imprimir cositas desde el internet, pues frases en español. De Ujú. hecho, tengo una canción que escribí teniendo 12 años y solo compuse la música y puse unas frases en español que Mm, mm, conocí en aquel entonces. No Sí, jodas, sí, sí, madre fue mía. bastante raro. Con 12 Ya, años has dicho. sí, 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 Vaya sí. máquina. Aún, Oh. hasta ahora la canto. Un día. Bueno, si te arrancas, no sé, tú y yo no estamos conociendo ahora mismo, pero si quieres cantarla tú, Ya, ya, adelante, ¿eh? ya. Sí, 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 quizá luego. Vale. Pero es de amor y tal y tal. Ok. Luego hice un proyecto sobre España y como que siempre me interesaba de Ujú. alguna forma, pero no hablaba español. Conocía algunas palabras como amor, corazón, sabes lo de siempre, que todo el Claro. mundo sabe. Sí, sí, sí. Am, sí, y luego cuando entré a la universidad, pues me Ajá. mudé a San Petersburgo. En el segundo curso nos ofrecieron hacer otro curso. Sí. Pues hablábamos inglés, pero también podíamos aprender español, inglés, no, español, francés o alemán, Ok. gratis como un curso en la Ajá. universidad. Y Sí. pues mucha gente entró, pero luego muy poca gente se quedó hasta el final, porque era difícil, tenías que aprender un idioma desde cero ya, y yo no tenía dudas, yo sabía que quería aprender español y teníamos un profesor chileno, Ok. una rusa y un Ajá. chileno. Así que así empecé a aprender el idioma Ujú. y poco a poco, con las series, con los años, en unos 2 o 3 años ya podía hablar Ajá. y me fue mucho más fácil que el inglés. ¿En serio? Am, sí, 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 claro. Mm. Yo creo que ruso y el español son mucho más parecidos que ruso y el inglés. No me diga. Bueno, de esto sí que no tenía ni idea Sí. porque, claro, yo de ruso no sé. Bueno, sé spasiba o como se diga y poco. Y menos. No hay Ajá. menos. Eso y menos. Entonces, o sea, que tú crees que son. Que existe esa similitud mayor español-ruso que inglés-ruso. Seguramente. Qué Sí, interesante. aún más. Ya conoces muchas palabras rusas porque son igualitas. Por ejemplo, madera, Ah. sistema, planeta. Pues muchas palabras Qué que son bueno. iguales.
Oye, una pregunta. Me sorprende mucho que alguien en Rusia tenga acceso, especialmente hace unos añitos quizá, ¿no? Cuando tú eras niña, que tuviera Ujú. acceso a series de televisión en español. ¿Eso por qué? ¿Lo ponen Ah, en la tele por cable rusa o lo encontrabas por internet? ¿Cómo encontrabas esas series? claro que son muy, al menos en aquel entonces eran muy populares todas estas series, empezando con La Muñeca Brava, Ok. claramente, y luego muchísimo, ¿la conoces? No, la muñeca brava no tengo el gusto de conocerla. ¿Será Oh, alguna ok. telenovela quizá o qué es? Sí, 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 porque no sé por qué, pero hay una conexión muy fuerte Rusia con Latinoamérica y pues Natalia Oreiro viene cada año con conciertos aquí porque estamos locas por ella. ¿Qué cosa más rocambolesca? O sea, Natalia... Bueno, Bueno, pero oye, que sí, si es así, sí que es cierto que es es verdad que curioso. en Latinoamérica, recuerdo Venezuela, México, luego Argentina también mucho, son muy buenos exportando sus series de televisión, ¿verdad? Yo he Ya, escuchado de gente de todos los rincones del mundo, en África, tal, que por algún motivo, pues no sé cómo las venden o las venden muy bien o son buenos comerciando con sus series, pero sí que es cierto que llegan a muchos lugares. sí, Y a Rusia, pues mira, aquí tienes la prueba, ¿no? Aquí tenemos la prueba de eso. claro, Qué sí, bueno. son bastante tontas las series, Ajá. pero bueno, a mucha gente les gusta. Y yo las miraba por la tele Sí. con, bueno, no sé cómo se llama, pero con un audio en ruso o Ajá. Sí. ambos idiomas, ¿sabes? Doblada. Entonces, Las vías pues pillar dobladas al algunas ruso, que diría. palabritas. Ujú, Ah, sí. qué bueno. Bueno, perdón. Continúa entonces. Después de este curso que te permite aprenderlo mejor aún en la universidad, ¿cómo continúa Sí. tu hacer con el español? Am, bueno, la verdad es que yo tenía que hacer un intercambio afuera. Y nosotros estudiamos un programa internacional, Ujú, negocios internacionales, y tenemos una lista de universidades ujú. que pues entran al programa donde puedes ir a hacer tu intercambio. Y es una lista de 20 escuelas, más o menos. Se llama CEMS. En Europa es muy popular este programa. Ok. Am, y entonces, de los países hispanohablantes, ahí solo había España, Ujú, Barcelona ujú, o Chile ya para el programa de magíster. Y yo en marzo del año 2016 supe ujú. que yo iba a ir a Chile porque tenía buenas notas y entre estas dos opciones yo podía escoger dónde quiera ir y pues yo pensé que Chile es una muy buena opción. Entonces, en seis ¿Por, meses por, por qué? me Perdón, iba a Chile. interrumpa. No, no, a mí no me importa, pero ¿por qué Chile y no España? ¿Katia? Ya, por dos razones. Básicamente, ya había estado en España primero. Ah, Sí, antes no, solo una vez tuve la oportunidad de viajar afuera. Hice como un Eurotour, tour por ok. Europa Ujú, teniendo 15 años sí. y pasamos por muchos países. En España estuvimos 4 días y como que es mucho más cerca, está mucho más cerca y yo podía ir cualquier verano si quisiese. Claro. Y pues Chile es algo de Latinoamérica que me atraía mucho y no, Entiendo. no sabía nada de este país, Ok. pero sonaba, y nos daban dinero para, pues, nos cubrían los billetes del avión y tal, y entonces Mm, era mucho más fácil viajar así de lejos. Ah, vale, 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 Ujú, vale. Queda claro sí, ahí. Vale, vale. ok, así que no, no te ofendas. No, 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 Estaba un poco, digo, como no me lo explique esto, como no hay una razón de peso aquí, Claro. cortamos y se acaba el episodio. No, es broma, es broma. Oh, Katia. pero hay una razón más, la verdad, Ok. que luego em, pues también es importante. Justo en este momento, cuando supe que pues me iba a ir a Chile por unos 6 meses, por un Ah, tiempo muy largo, claro. pues empecé a salir con un español, bueno, un catalán, mejor dicho. Ah, ok. Sí, sí, un chico de Barcelona y estudiaba conmigo en Rusia, hablaba ruso, Anda. y también pues ujú, él habla 7 idiomas creo que habla. Bueno, menuda máquina. Ajá, quizá te paso su contacto luego también. Pues mira, Pero igual bueno, sí, le traemos al podcast a ver a qué cuenta. sí, sí, bueno, ahora vive en Suiza y así pues aprendí mucho Ajá. más rápido con él, Ok. tenía práctica y en junio ya me fui a Chile Ujú. y ahí también podía hablar cada día y trabajaba en español y claro.
este tipo de práctica es lo mejor, ¿no? Desde Para un luego. idioma, así que Sí, sí. después de 6 meses volví a San Petersburgo, a Rusia, porque tenía que acabar mi máster. Ya ahí hablaba muy bien el español, sí, me sentía mucho más segura Claro. y de hecho, decidí pasar un examen de C2 en español. Ujú. Me estuve preparando por el examen por unos meses, pero es muy complicado, no lo aprobé al final, ¡Ay! pero solo por un aspecto, por el audio con el acento mexicano, eso sí que me fue Claro, difícil, es pero que a veces los el resto acentos son traicioneros, claro, desde luego. Y si te parece, ¿cómo fue? O sea, yo me imagino, yo he estado en Chile. ¿Eh? En Chile, cómo es el shock cultural, por falta de mejor término, ¿no? De alguien que viene de Rusia a Ujú. vivir a Chile. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Cuéntame. Pues no sabía qué esperar. Yo hablaba español y pues mi mamá estaba muy asustada por dejarme ir así de lejos y por primera vez en mi vida cruzo Claro. el océano. Y de verdad sabemos muy poco. De hecho, lo que sabía era de las series y es un mundo, no es real, ¿ya? Claro. Y Chile, sí, claro que había leído algo y ya más o menos me podía imaginar la ciudad, Ujú. pero me sorprendió muchísimo. Desde el primer día, am, primero que nada por ro- lo desarrollado que era. Ah, ok. Que uno no espera ver algo así de moderno, Sí, el fin del mundo, ¿sabes? claro, Es claro, claro. Chile. Y Ujú. sí, claro, Chile es bastante desarrollado comparado con Ajá. otros países de Latinoamérica, quizá, y es Es bastante verdad. europeo en este sentido. Sí, 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 sí. como Que que fuiste a Santiago, gente más entiendo. emancipada. Ujú. Ajá. ¿Tú has estado ahí? Sí, Sí. Ajá. sí. De pasada solo. Ya. Conocí más el norte, la zona del desierto de Atacama y eso, porque estuve viajando meses por Sudamérica y, pues Ajá. toqué todo el desierto de Genial. Atacama por allí y todo. Sí, sí, Continúa. sí, sí. Ajá, bien. Pues nada, y llego el primer día y no sé, como que el centro de Santiago me pareció como que me hacía acordar las películas estadounidenses, ¿sabes? Que muchas cosas parecían como me imaginaba Nueva York o ciudades Wow. de Estados Unidos, porque me parecía que, no sé si como lo tenían como ejemplo y muchas cosas vienen de ahí por, no sé, por la cultura de América, quizá, yo no sé mucho, Puede pero ser, era sí. muy distinto de Rusia y en muchos aspectos más desarrollado aún, Wow, ¿ya? fíjate. Que... Sí, sí, y más caro. ¿En serio? 2 veces más caro que Rusia. Pero Sí, espera, sí, me quejaba muchísimo de eso. qué raro, porque no, bueno, no Rusia, lo hablé un poco con Cedric y él me comentó que depende un poco y tal, pero en Europa no, se tiene la idea de que Rusia es un lugar, no Rusia tanto Rusia, porque Rusia es tan grande que es muy diversa, Ujú. pero Moscú, por ejemplo, que se toma como referencia como una de las capitales más caras del mundo, ¿no? O sea, esto no es Ajá. referencia y luego resulta que Rusia, en general, podríamos decir, dices, es más barato que Chile. Pues claro, yo comparaba con San Petersburgo, es la Ok, segunda ciudad más grande de Rusia y sí, es un poco menos cara que Moscú. Moscú ok. sí que es cara, Ajá. pero comparando con Europa, Sí. o sea, para nosotros siempre, o sea, bueno, quizá con el curso y todo eso, que el rublo Ujú. es muy fuerte. Entiendo. Am, bueno, para mí en aquel entonces al menos era así, que Era una caro. ensalada, pues 2 ensaladas en Rusia. Wow. Ok. Y Uf. ya, sí, sí, sí. Así que en Rusia depende mucho de la ciudad. Tenemos 2 ciudades y el resto de Rusia, digamos, así lo Ahora llamamos. hablaremos de esto, que me Eh, interesa. y los precios, pues, son muy diferentes también. Entiendo. Entiendo. Ujú. Entonces, bueno, y entonces en estos 6 meses en Chile, después de ese shock cultural, ¿tú sientes que al final te acabaste adaptando? Bueno, se me ocurre de primeras. Como hablan Ujú. los chilenos, hermanos chilenos, los que me estén viendo o escuchando desde Chile, os aprecio, sí, 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 le, pero los chilenos hablan con una velocidad bastante marcada. Y yo les decía, cuando estoy por allí, les decía, es que tenéis como prisa por terminar la frase. Y yo tienen como prisa por Ujú. terminar la frase. Y la quieren terminar muy rápido. Entonces, ¿cómo es Es- para ti? ¿Cómo fue para ti eh, ¿Conseguiste entenderles de pleno? ¿Cuánto te llevó? ¿Cómo? Es que
Claro, tenía que haberlo mencionado antes, porque tienes que empezar con eso, que cuando uno llega a Chile hablando español de Sí, sí. España o de lo, no sé, más neutro, Sí. ahí claro que es muy distinto. Yo Ujú. tuve la suerte de que Sí. dos personas más importantes para mí al final en Chile Ajá. hablaban con un acento bastante neutro. Ok. Quizá por eso yo tampoco aprendí a hablar de esta manera, porque en la mayoría de los casos comprendía a todo el mundo, ¿sí? Mm, Y quizá porque yo era rusa, se adoptaban un poco, porque claro. claro, uno no cree que tú puedes entenderlo todo, ¿sí? Cuando llegas de Rusia y pues, hubo gente, por ejemplo, me cruzo con alguien del supermercado, Ujú. un lado, y conozco a alguien y Sí. no me creían que yo era rusa, quizá por pues, como me veo también o por el acento, no me creían. Ya, Y ya, ya. pues por eso Ajá. como que el mundo de Chile se dividió para mí en dos partes, ¿sí? Algunas personas que hablan bien o más Sí. neutro Ajá. y luego otras personas que no logré entender hasta el último día. Y, Y ya, claro. y, por ejemplo, tenía dos colegas en mi trabajo, bueno, tres, Ujú. pero mi jefe y Sí. su ayudante, digamos. Ok. Y mi jefe, el fundador de la empresa donde trabajé, al final es un sitio web para buscar trabajos en Chile, el más Ujú. popular de Chile, de hecho. Ok. Y sí, se llama Chile Trabajos y yo hacía como el business development ahí Ok. y el fundador hablaba muy bien, no sé, como que muy normal, muy lento y se explicaba muy bien. Y Ajá. el otro chico también, o sea, no lo quiero ofender, él sabe que habla así, pero es que tenía que repetirlo 100 veces y yo al final igualmente no lo podía entender. Es que Y... Ok. Am, eso de hablar muy rápido, no pronunciar los sonidos y claro, es difícil, ¿cómo quieres que te comprenda? Claro, no, desde luego. Una cosa, Ujú. me quedo un poco confundido. Yo pensé que habías ido a Chile por un programa de intercambio de estudios, pero también trabajaste allí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Pero, a Sí, ver, cuéntame esta historia. O sea, ¿cómo llegas? No solo llegas a aprender el idioma, que además trabajas también todo esto en 6 meses. Pero bueno, Katia, ¿no dormías? ¿Estabas ahí todo el día dándole ahí como una bestia? sí, más o menos. Básicamente el tema es que para entrar a sí, acabar este programa máster, un Ajá, diploma internacional, tienes que sí. cumplir con algunos requerimientos. Y pues Ok. primero, para entrar, tienes que tener un nivel de como A2 Ujú. en el idioma, el Sí, tercer idioma. sí. Luego, pues tienes que estudiar bien y bla, bla, bla. Y también Ujú. tienes que hacer una práctica internacional. Y para los Ah, rusos es bastante complicado por el tema del visado, porque no podemos entrar a Europa por unos meses. ujú. Y Exacto. como que no hay muchas opciones. Y yo Sí. primero no sabía dónde ir porque pues yo pensaba que tienes que hacer un intercambio en un país y trabajar en otro país. Eso Ajá, sería fatal. claro. Pero al final pensé que sí, sí puedo trabajar en Chile. Sí. Y en mayo, o sea, tenía que empezar los estudios en septiembre Ajá. y pues en mayo me puse a buscar trabajos y súper rápido tuve la suerte de encontrar esta oferta y en un mes ya estaba ahí. Qué bueno, madre mía, como un rayo. Em, te, te enamoró Chile? ¿Te quedaste, ¿no? Viéndolo en perspectiva, esos 6 meses. Bueno, estuviste 6 meses, ¿no volviste, no has vuelto más a Chile o has vuelto a estar allí o Todavía no. todavía no has vuelto? Entonces, de esta experiencia... Otros países sí, pero. Ok, Ujú. no te iba a preguntar, ¿qué es lo más bonito que te llevas de la experiencia? ¿El haber podido aprender español, el haber conocido la cultura chilena? ¿Fue una buena Ujú. experiencia, dirías, en general? Sí, 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 ha sido genial y es una de las épocas más felices de mi vida Wow, ok. porque, bueno, es mi primera experiencia de vivir afuera y Chile es un país espectacular. Ujú. Dicen que ahora ha cambiado mucho en los últimos años, pero cuando yo fui ahí, bueno, me encantaba, Ajá. me gustó todo, la gente y mi universidad y las montañas increíbles de la ciudad, Sí. la encuentro de verdad muy bonita y la naturaleza y las frutas, como que esta vida latinoamericana igualmente que otra Ajá. parte del mundo. Y sentía que la gente me adoraba, ¿sabes? Que todo el mundo quería compartir cosas conmigo y pues si hablaba español era más fácil comunicar y Claro. no sé, yo creo que en general tuve una muy buena experiencia ahí con todo, con mi trabajo, con la universidad y todo.
Wow. Así que me encantaría volver, quizá vivir ahí unos meses otra vez, Oh, ok, pero ok. No no sé descartas, si no descartas. mudarme. Mudarme Uh, no, pero, Claro, es pero que eso es sería un cambio bastante, pero sí, por supuesto, pasará otra temporada, ¿no? Para continuar conociendo, a lo mejor también para ver eso. ese cambio que te han comentado. Pero sí, la verdad es que Chile es un país maravilloso desde aquí. Hay que, bueno, saludo a todos los chilenos. Es un lugar maravilloso. Yo quiero volver porque en realidad, pues, no visité el sur, no visité Santiago, apenas lo rocé. Por Mm, supuesto, quiero ir a Isla de Pascua, que es uno de mis lugares fetiche al que quiero ir antes sí. de irme de este mundo, porque me parece un lugar mágico y pertenece técnicamente, es parte de Chile, entonces Ujú, me encantaría ir por allí, un lugar de contrastes, con una cultura muy rica, una mezcla sí. genial de culturas y nada, desde aquí invitamos a todo el mundo a que vaya a Chile sí o sí, porque es un pedazo de país y no, como tú bien dices, no muy conocido, ¿verdad? La gente cuando piensa en Latinoamérica, pues siempre piensa, qué sé yo, en México, piensa en Mm, Argentina, ¿no? En los lugares más, a lo mejor, más habitados o más históricamente famosos o populares, pero Chile es ahí sí, un lugar a descubrir, sin duda. sí. Y bueno, entonces tú vuelves a Rusia, a San Petersburgo, y cómo, y tú entiendo que tú, parte de lo que tú quieres hacer está vinculado con el idioma, ¿no? Con el español. Es decir, tú dices, yo quiero de alguna manera vincular mi actividad, mi trabajo a la cultura latina hispana, a aprender español. No ¿Es para así o nada. cómo? O, No, 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 no. cuéntame. Como que siempre me gustaban los idiomas y antes de irme a Chile, Sí. me puse a aprender chino. Ahí va, ok. Entonces, por un año aprendí chino, Sí. sí, y sigo aprendiéndolo ahora. Ajá. Y después de, pues, esta época, como que este examen de español, este 2 me Sí. cansé bastante del español y yo ya lo hablaba bien y Claro. empecé a aprender francés. Ajá. Y el tema profesional tampoco como que lo relacionaba con los idiomas. De aquel Ok. entonces yo, pues mi universidad se trataba de negocios internacionales y Ujú. yo me mudé a Suiza por unos meses por este tema personal, Ajá. pero al final no encontré el trabajo ahí Ujú. y decidí a irme a otra parte del mundo y fui a trabajar a Malasia. Ok. Madre mía. Sí, por unos meses también una práctica, Ujú. hablaba inglés ahí, Ujú. así que después de esto hubo la época del mundial y ahí empezó mi proyecto, no sé si ya es el tiempo de hablar de eso. Sí, Ah, claro que sí. ¿sí? A ver, esto es una conversación, Katia. Aquí vamos y venimos. Ok, Claro que sí, cuéntanos sobre tu proyecto, porque yo tampoco sé mucho y no quería, que yo quería que tú me lo contases. O sea, que venga, claro. cuéntame. El Mundial de Ah, Rusia es lo que te hace empezar a pensar en tu proyecto. am, sí, de hecho, aún antes, cuando estaba en Malasia, Ujú. por primera vez descargué unas imágenes de Siberia a mi Mm, móvil, pues sí. estuve pensando en organizar un viaje transiberiano Oh, y más hacerlo para mí y también viajar con extranjeros que viven en Rusia. Esa ok. era la idea y pues lo estuve pensando por muchos meses, por unos meses antes de volver a Rusia. Ujú. Y pues cuando era el mundial, el año 2018, 18. ¿cierto? Ujú. Sí. Y 18. Y este año nuevo del año 2018, yo Ujú. volví a Rusia después de haber hecho esta práctica y pues me ofrecían trabajo ahí en Ujú. Malasia y luego en Singapur y yo tenía esta duda qué Sí. hacer porque pues claro, empiezo mi proyecto, sigo trabajando ahí, como que tenía muchas perspectivas ahí, posibilidades. Y en aquel entonces yo no tenía dudas porque en Malasia no me quería quedar y como que hacer otras prácticas y a invertir más tiempo y más dinero, quería ya Ujú. empezar algo serio. Ok. Am, sí, y de hecho en aquel entonces tenía 22 años, 23, 22, Ujú. 23, pero yo era muy joven Joven, claro. y siempre soñaba de crear algo yo misma y tener mi empresa. Ahora, Así eras que primero, emprendedora, ¿no? sí, al final sí. Am, y pues eso, el Transiberiano, Ujú. estaba muy interesada en este proyecto y no sabía si al final podría ser, hacer realidad, ¿ya? Ajá. Y quería hacer algo para el mundial. O sea, mi idea era volver a Rusia
y preparar algo, montar algo y pues vender cosas, no sé, souvenirs o algo pues que sea fácil porque se podía hacer dinero con todo, yo Claro. creo. Ujú, ujú. Ya hay tanta gente y Ajá. pues de todo el mundo. Sí. Am, Así que en enero empecé a hacer ambas cosas, pues planificar el viaje Ujú. y promocionarlo en todos los grupos internacionales que tenía. En aquel entonces hubo mucha gente internacional en Rusia, no como ahora, y era genial. O Claro. sea, porque yo hablo idiomas y yo puedo mostrar mi país Ujú. de esta manera y también conocerlo porque no he estado en Siberia y Claro. hubo mucha gente interesada. Y al final hice dos transsiberianos Ahí en va. marzo, en abril y mayo, Ajá. justo antes del Mundial. Íbamos Ajá. con un grupo internacional, primero con 4 personas, el segundo grupo de 20 personas, Sí. de como 11 países, y pues hicimos este viaje y al final no pude hacer nada para el Mundial porque no tenía tiempo y no tenía tantas ideas de qué hacer, como que todo era demasiado, no sé, simple o no tenía tanto dinero, no sé, como que Ajá. no sabía dónde empezar No um, surgió, no surgió, no se y pudo dar. Pero bueno, lo de sí, sí, los de los transiberianos sí que se dio, que era un poco tu sí, objetivo principal. claro, ¿Y claro, qué tal? claro. ¿Cómo fueron esas experiencias Transiberiano. transsiberianas? Sí, sí, sí. Uf, bueno, Lo que se pueda contar, no sé. claro, no, no, bueno, que muy bien. El primer viaje yo estaba muy orgulloso de mí, que yo estaba ahí también, o sea, que todo salió bien, porque Ujú. hay muchos detalles en este viaje y no es un tren que uno toma en Moscú y llega a Vladivostok. No Ok. quería hacer eso, quería que pues duermes una noche en el tren, por el Ujú. día descubres una ciudad y así cada día, cada día. Son Ujú. 2 semanas en total y como que cuando llegas hasta el final y de verdad, o sea, entiendes que valió la pena Ujú. y todo eso pudo ser realidad y como que por otras personas es mucho más impresionante que para mí, soy rusa. Para Ujú. ellas, para otras chicas que fueron conmigo, Ujú. pues nunca lo podrían organizar ellos o ellas Ujú. mismos. Ujú. Claro. Así que me gustó mucho y seguí con esta idea, de hecho tengo el Instagram desde aquel entonces también, se llama Trans-Siberian, y ahí ponemos todas las stories de los viajes y hubo Qué mucho bueno. más grupos luego. Así Ok. que fue exitoso y hasta la pandemia seguían los grupos hasta Claro. Vladivostok. Y yo no iba y ellos iban como los Mm. grupos así, sin gente acompañante. Ajá, ajá, Y, ajá. Claro, o sea y que... ya- no, bueno, entonces, claro, o sea, tú estos dos primeros viajes son un éxito y dices, wow, esta es la mía, yo con este negocio, como dicen en España, lo peto, ¿eh? Voy a romperla. Pero claro, o sea, es en esa planificación, o sea, pasa al Mundial, no llegas a tener ningún otro viaje más hasta que comienza la pandemia. Es así como... ah, o sea, que yo seguí con mi Transiberianos, proyecto. digo. Sí, de tu proyecto. Ujú. Sí, 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 porque mi proyecto al final era mucho más que el transiberiano y Ok. son dos cosas diferentes para mí. El transiberiano sí que siguió ahí Ajá. y no siempre, no hay como que cada mes va un grupo, no. Cuando hay Ujú. gente, vamos, cuando no hay gente, no vamos, pero Entiendo. empecé a recibir solicitudes o, como digo, Sí, sí. requests Ajá. Sí, sí, desde. solicitudes. Ujú. Sí, ajá, desde Francia, que me llaman por WhatsApp y dicen, oye, yo voy con mi mamá, quiero ir a Siberia, ¿puedes organizarnos el viaje? Y como que era, wow, ¿en serio? Sí, Ajá. claro, y sí, ah, siguió el proyecto y ahora hay demandas, solo que esperamos que se abren las fronteras y el visado se pueda organizar Claro. también. Ahí es a donde Ya, iba, que te tuvo que, por falta de mejor término, te tuvo que joder viva el hecho de que, claro, con la pandemia se corta todo y, sí, y no puedes, y tienes que poner pues una pausa, vamos a decir, ¿no? Porque esto en cuanto se pueda, dado que fueron un éxito y ya. que tuviste tantas requests, tantas solicitudes, pues lo comenzarás. ¿Cuál es la otra rama de tu negocio que me comentas? Sí, como que la segunda es aún más importante porque, de hecho, esta idea como que la robé un poco desde Chile. Am, Ah, ya, porque las cuando, ideas cuando son estaba libres. ahí, Ajá.
Bueno, sí. No es igual, así que es solo Claro, una claro. idea muy Te normal. inspiraste, vamos a decir. Eso, ujú, sí. Pues cuando estaba en Santiago, ahí Ujú. hubo una empresa, se llama Santiago Exchange Network. Y Ok. es como una comunidad de extranjeros que viajan por Chile, que están estudiando ahí, y ellos Ujú. alquilaban casas grandes Sí. por habitaciones para estos estudiantes. Entonces era como un dormitorio, como un dorm Ok. Sí, sí, sí. Ajá. para estudiantes, y era Ajá. bastante carillo, pero mucha gente, pues si uno viene de Europa, es más seguro vivir en un lugar así. Y Ujú, yo pensé claro. hacer lo mismo y aquí tenía buenos contactos en San Petersburgo y Ujú. pues yo creé como una comunidad de extranjeros en Rusia y se Sí. llama Turu, to Russia, como Ok. Turu, dos Ru. Ajá. Sí, y después del Mundial, justo en este julio, pensé que podría alquilar apartamentos en el centro de San Petersburgo para los estudiantes extranjeros que tienen dinero, pero no tienen esa oportunidad de, bueno, es muy difícil encontrar un piso sin hablar ruso y sin Mm, tener contactos. Y para 4 meses, imagínate, ellos solo hacen fiesta, nadie quiere, o sea, alquilar pisos claro. para ellos. El Eso, casero, claro. así que... Y justo era lo que ellos necesitaban. Y yo, pues, creo un website y pongo el Ujú. enlace a un grupo de mi Ujú. universidad. Pues ya tengo clientes en un mes, Boom. ya viene gente. Y pues hacíamos de todo, de esto lo de apartamentos, Ujú. organizábamos fiestas internacionales, estos Ah, eventos y viajes a otras ciudades. Y qué es como bueno. que O sea, todo. Y tenía un equipo ya de 12 personas. de 12 per... Me ah, cago. Madre mía, pero sí. qué velocidad en el desarrollo, ¿no? De este proyecto. Wow. Ok. Sí, 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 en 6 meses. Ya, bueno, la mitad eran como practicantes y bla, 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 pero igualmente, son mucha gente Desde luego. involucrada. Ujú, ujú. Sí, y seguimos creciendo y bueno, eso, por 2 años antes de la pandemia hacía Ujú. esto. Mm, Ujú. Seguí aprendiendo idiomas, el francés, el chino, ujú. pero nada. Y también creé un canal de YouTube, mi primer canal, donde primero traducía canciones internacionales del ruso y las cantaba como que, por ejemplo, Perfect en ruso ¿Sí? y tenía bastantes visitas y luego empecé a poner vídeos de ruso como profesora de ruso Ajá. para Tour You, básicamente para tener contenido y más Ya, ya, ya. clientes. Claro, claro, claro. Eso. Eh, bueno, me interesa mucho el saber. Aunque bueno, no sabía nada de que tienes este otro canal, porque yo te pensaba preguntar de tu canal principal y de cómo comienza eso, pero antes, entonces la pandemia ha hecho que, claro, que el negocio pues tengas también que poner una pausa porque los estudiantes no pueden ir ahora mismo a San Petersburgo o está reducido. ¿Cómo está este tema? Estudian online y todos, Ah, era así de, como, me dio mucha pena porque llegaron en febrero, el semestre sí. se acaba en febrero y pues Oh. hicimos todas las fiestas internacionales y Ajá. yo con mis acuerdos de apartamentos y todo, pues la Ujú. gente entró a todas esas casas y hubo como 10 o 13 apartamentos que Ujú. alquilamos y en un mes se tenían que ir. Claro. Les dijeron que se Se les cerraban las forzaron, fronteras y vamos, todo. claro. Ujú. Sí, de hecho, hubo como 10 personas de toda esta gente que Ujú. decidió quedarse hasta Oh. junio en Rusia y hicieron cuarentena en Rusia. Ujú. Pero aparte de eso, no tenía mucho que hacer, estaba muy frustrada, no sabía cómo Ujú. seguir con esto, Claro. porque claro, hasta ahora no sabemos hasta cuándo. Exacto, exacto. Ya. Y Ujú. me parece, ojalá sea hasta dentro de poco ya, que parece que la cosa comienza a normalizarse. ¿Cómo están las cosas en Rusia con respecto al coronavirus? ¿La gente se estaba Ujú. vacunando? ¿Tenéis vuestra propia vacuna, ¿no? La Sputnik. Sí. ¿Cómo se está llevando? ¿Hay mucha gente vacunada? ¿Se cree que se abrirá el país pronto? Am, yo tengo entendido que en términos de las fronteras, Rusia Ujú. está bastante abierto. O sea Ah, ok. que para el fútbol ahora vendrá gente de Europa y estamos esperando fans. Ok. Am, También con Turquía se cerraron las fronteras ahora, pero de parte de Turquía. Y nosotros Ujú. como que podemos ir a algunos países y Ok. el tema de la vacuna, pues Ujú. sí, puedes irte a vacunar bastante fácil y es barato.
o sea, Sí. normal comparando con otros países. Ajá. Una amiga volvió desde Brasil hace unos días, me Ujú. dijo que era 3 veces más caro ahí Uh, vacunarse. Sí, y pues depende de cada uno en términos de pues mascarillas y todo esto. ajá. Está todo abierto desde septiembre, no teníamos más cuarentena y podemos organizar eventos, hacer lo que sea, y por eso Wow. mucha gente se sorprende cuando ve mis stories o algo, pero bueno, no sé, es así y no sé qué puedo decir al respecto. O sea, No, igualmente, no. si entras al metro, tienes que llevar una mascarilla, Ajá. lugares públicos, Ajá. no sé, fútbol, lo que sea, donde hay Sí. mucha gente, pero por las calles no es tan necesario y depende de cada uno, o sea, Ujú, tú ujú. decides Ya, ya, cómo. ya. Ujú. Bueno, al final esto hay autoridades que lo llevan y ellos estarán viendo, ¿no? La cantidad de casos que hay y cuánto pueden abrir o cerrar la mano, por así decirlo, con respecto a las restricciones. Pero fíjate, Ujú. muy interesante. A mí yo creo que Rusia, me acuerdo de hablarlo con Cedric, Rusia no tuvo una explosión, por ejemplo, como pasó en España, pasó en Italia, pasó en Estados Unidos. No Desde tuvisteis el una explosión principio. de casos, ¿no? Desde el Ujú, principio que ujú. pasó, empezaron a morir gente por centenares diariamente. Esto nunca Sí. sucedió en Rusia, ¿verdad? Am, bueno, sí, no. Como que no era así de rápido desde ¿Sí? el principio, porque Ajá. yo creo que esta ola llegó un poco más tarde a Ok, Rusia. ok. Pero igualmente, por ejemplo, en julio, Ujú. hace un año, Sí. hubo muchos casos y como que Oh. no se hablaba mucho de esto y se sabía solo si pues tienes amigos o amigos de amigos que están en Mm. hospitales y pues Ajá. o amigos que son doctores y ellos Ya. sí que pues dejan de entender que la cosa está complicada. Y Ujú. creo que igualmente hubo un periodo cuando teníamos muchos casos comparando Sí. con otros países. Yo creo que no tenemos mala estadística al final, Ajá. pero am, Pero sí que hubo ese pico entonces, en un momento dado, pero, vamos. pero el sistema estaba bastante preparado y los Ujú. médicos mismos decían que, claro, cuando hay tanta gente hay ciertas complicaciones, o Ujú. sea que no hay espacio y no estaban preparados, pero reaccionaron muy rápido, yo creo, y am, ya. Ajá, ajá. Y ahora estáis pues en una situación más o menos buena, digamos. Em, Ujú. Estoy pensando, por lo que veo, tu canal, Katia Turu, el que yo conozco, Sí, da la sensación de que lo empiezas un poco, ¿no? En términos de tiempo, en esa ujú, época, ¿no? Cuando la sí, pandemia, ¿no? ¿Es una sí. consecuencia? O sea, cuéntame, metámonos en tu faceta de youtuber, porque que la gente lo sepa, ¿eh? Voy a poner luego por aquí el texto para que el rótulo, para que vayan a visitarte, te sigan, se Gracias. suscriban a tu Sí, sí. canal, por supuesto, Ajá. pero que está creciendo, bueno, desde que Ujú. yo supe de ti a hoy, ya lo he visto, has pasado los 20.000 seguidores, suscriptores, estás a tope. ¿Cómo surge la idea de Katia Turu? El canal. Am, Salió bastante natural, Ajá. de hecho. Bueno, Ok. te vas a sorprender, pero ya tengo un tercer canal Madre mía, que Katia. creé antes Estoy de. quedando aquí mal, que no. Sí, bueno, tenía No muchos pasa nada. intentos, ¿sabes? Todo Ya, bien, algo tenía que tranquila. resultar al final. Ah, vale, vale. Y así se hace. Es muy algo típico de mí, que hago muchas cosas y algo Ajá. me funciona al final. Pues mi primer canal era sobre ruso, Ujú, pero tenía pocos seguidores y como que no era mi enfoque en aquel entonces. ujú. Ahora soy profesora de ruso porque, bueno, en la pandemia tenía que hacer algo y al Claro. final pues estoy enseñando ruso, hago cursos de ruso, pero Ujú, antes nada. Y como siempre tenía este contacto con extranjeros, ujú, cuando empecé con Turu, en unos meses pensé que podría crear contenido con los extranjeros hablando ruso. Y ujú. de hecho, esto es algo, ay, difícil de creer, pero los extranjeros que hablan ruso, Sí. hace falta crear un canal y en un mes tienen millones de visitas, de reproducciones y de miles de seguidores y como que les va tan rápido ¿En y no sé serio? si los rusos están tan interesados como que poca gente viaja y así pueden hablar con un extranjero en ruso, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, Y claro, son claro. muy populares. Y yo Wow. quería pues también como que Ujú. aprovechar de esto. Sí. Y
puse mis primeros vídeos, entrevistas con italianas, hablando ruso y claro, Ujú. muchos comentarios, muchas reproducciones y Sí. me fue bien. Unos 6 meses me iba muy bien, Ajá. pero la gente rusa por algo me dejaba muchos comentarios malos Y, en serio, y hubo muchos haters, ¿no? haters. Sí, sí, y como que eran tan am, rudos o no sé, como que con poca piedad, Maleducados, ¿no? de verdad, cosas malas. Y yo estaba muy triste por eso. Yo no sabía, Oh. o sea, sentía que lo miraban por los extranjeros, sino por mí, y Ujú. yo quería hacer mi propio brand, sí, personal. Sí. Y así, en un momento, como que algunos vídeos eran populares, otros no, no, no. Ujú. Y uno se frustra, claro. Y Ujú. en un momento pensé que si los extranjeros hablan Ajá. ruso y son populares, quizá yo también podría hacer lo mismo en español. Así. Y Así así. lo hice y empecé con el vídeo más lógico del mundo. ¿Qué piensan las rusas sobre los latinoamericanos? Eso. Y bueno, así entramos y como Ajá. que estaba así, esperaba como el milagro de YouTube que Ujú. mis vídeos sean más populares Ujú. y así pasó al final. No soy una como super influencer, pero en este sentido estoy satisfecha. Que Hombre, y al menos, o sea, te lo digo ya yo, tengo resultados tienes... de un año y estoy Claro, feliz. tienes que estarlo y te lo digo yo que no tengo unos resultados ni parecidos a los tuyos todavía. O sea que Bueno, sí, acabas de empezar, tienes que así estarlo. que... También es verdad. Ajá. Pero igual, tienes que estarlo porque claro, tu canal está creciendo. ¿Cuál es el vídeo? ¿Hay un vídeo que sea el más popular con diferencia, dirías? ¿O el que mejor funcionó? Ujú. Hay unos 4 o 5 Sí. en este canal, sí, el más Ajá. popular, que son como destacados, ¿sí? Mm, Uno, el más popular, creo que tiene 350.000 visitas, wow. reproducciones. Madre Es una mía. entrevista con un mexicano, Ajá. sí. Ya, ya, ya. Ajá, y otros vídeos que, bueno, también me gusta mucho Ujú, que sea así, que mis vídeos hablando de Chile, de mi experiencia de Chile, ahora son ujú. populares y por eso tengo mucha gente que viene pues, a mi Instagram desde Chile y eso me hace sentir Ah, súper bien porque obviamente viví ahí y quiero claro. tener esta conexión. Exacto. Qué bueno. Qué bueno. A este canal, aunque cuando luego pues, pase la pandemia y tú vuelvas. Porque entiendo, ahora que tienes éxito en este otro frente, ¿todavía Ujú. sigues queriendo, cuando la pandemia termine, desarrollar Pero tu proyecto de los viajes? Y. sí, no sé cómo lo voy a hacer, pero Ajá. seguramente va a seguir y ahora, aún así, hay extranjeros que viven en San Petersburgo y hoy Ujú. seguimos organizando fiestas cada sábado, Ah, fiestas latinas y yo estoy segura que esto ujú, la gente lo necesita. Es que claro. ahora me siento mucho más segura en plan finanzas porque empezaba desde cero Ujú, y ahí pues sentía que hacíamos muchísimas cosas, pero no ganábamos tanto. Pero ujú. ahora ya sé cómo manejarlo y Ajá. pues hacer poco y ganar más. Qué Así bueno. que solo espero que se vuelva a normalidad. Ajá, ajá. Claro. Claro que sí. Una pregunta, se me ocurre, tú que conoces, voy a aprovechar que conoces, no solo sabes cómo hablar español, pero tú también, que he visto un vídeo en el que hablas de ello, tú captas con total entendimiento los diferentes acentos, ¿verdad? Que hay. Tú puedes saber si una persona es española o habla como un español y, y distinguirlo de una persona que habla pues con acento argentino, con acento Sí, mexicano, con acento chileno, por eso supuesto. sí. Ujú, ujú, sí. Esto sucede, me interesa mucho, porque siempre se lo pregunto a gente que habla otros idiomas, ¿no? ¿Cómo podría haber una equivalencia al ruso de este fenómeno, los diferentes acentos muy, muy diversos entre ellos cuando pensamos en el ruso? Es decir, el ruso de San Petersburgo, tú puedes decir que Ujú, una persona es de San Petersburgo o es de Vladivostok o de ujú. donde, yo qué sé, Sí, sí, de... sí, Ajá, Vladivostok. Ajá. ajá, Buena pregunta, porque Rusia es tan grande y tiene que haber acentos, sí. ¿ya? Pero la verdad es que
también los extranjeros que aprenden ruso, si Sí. viajan, se sorprende mucho que los acentos no son tan diferentes, que Ok. no hay como que tanta diferencia y que no logres comprender una frase, por ejemplo, como pasa con el español argentino, por ejemplo. Si Ujú. tú no te das cuenta cómo cambian los sonidos, puede ser complicado. Ajá. Pero en ruso tenemos acentos por el tema geográfico, sí, que yo vengo Ujú. de Kostromá y en nuestra región. ¿Dónde ah, está? Que es que antes no te quería interrumpir, pero ¿dónde está esa ah, región? claro, Kostromá. claro. Espérate, Kostromá es saco una el ciudad mapa. bastante vieja, casi de la misma edad que Moscú, y está Ok. en centro, en Rusia central, a Ok. 300 kilómetros de Moscú, Ajá. al norte-este. Ok. Y se llama el Anillo de Oro, unas ciudades antiguas que pues es una cosa cultural, Ok. ya que mucha Sí, sí, gente sí, aquí viaja lo por estoy ahí viendo, también. exacto. Ajá, ajá. Muy bien, Aquí en el ajá. mapa lo tengo, ya he localizado Y pues Kostromá. en nuestra región, que Ujú. bienvenidos a mi ciudad, es pequeña pero muy, muy bonita, Grande. am, que ahí, por ejemplo, marcamos la O. Ruso es diferente del español, que en ruso no hace falta pronunciar bien todas las vocales, que en español es un, no sé, oro será oro, doble O, pero en Ah. ruso como que la que no tiene el acento se Ajá. pronuncia como A. Y Ok. si yo digo, mi ciudad se llama Kostroma, pero Sí. en ruso le llamo Kostrama. Castrama. Ah. Sí, y como que el acento Ujú. de nuestra región es al revés, marcar la O, que Ujú. es un poco como hablar de, no sé, una Sí. persona de campo, como Ah. Kostroma. Tiene ahí Sí. connotación el tema. Ok. Sí, 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 sí. Y también me doy cuenta que en ciertas regiones sí que tienen como una manera de hablar, pero tampoco es tan grave que no lo puedas comprender. Es más, hace más gracia, nada más. Pero en Rusia también tengo que decirlo que tenemos muchas culturas y muchísimos otros idiomas. En muchas Claro. ciudades, pues la gente aprende dos idiomas, su idioma Ujú. y el ruso. Claro, desde luego. Es que al final Rusia, cuando uno lo piensa, ya nos metemos con la madre Rusia, ¿no? Como dicen las películas. Da- sí. Siempre lo dicen así en las películas, sobre todo de guerra y tal, ¿eh? Luchamos por la madre Rusia. Mi pobre acento, Ah. perdón, no quiero ofender a nadie, mi pobre acento de que ponen en las películas, ¿no? Cuando doblan, esto es muy gracioso, pues supongo para ti. Cuando doblan a alguien Sí. ruso, a veces le ponen hablando español con acento ruso Oh, y ajá. es un Sí, sí. poco cómico, pero bueno. Pero bueno. Rusia es una nación de naciones, ¿verdad? Es casi un subcontinente, porque la extensión y la variedad cultural, racial que existe yo creo que casi ningún otro país la tiene. Desde tu punto de vista, bueno, con respecto al idioma, las exrepúblicas soviéticas que hoy son países, ellos tienen estoy hablando de Ucrania, Bielorrusia, ellos Sí. tienen un idioma, ¿es un dialecto del ruso o es directamente un idioma diferente? ¿Tú lo entiendes? ¿Cómo es esto? Am, pues los idiomas de Bielorrusia y Ucrania son Sí. los más parecidos al ruso, pero yo no los entiendo. Ah, ok. Son bien diferentes y otros países, nada, nada para nada, hablan Ujú. sus idiomas, Sí. especialmente los países de Cáucaso, Cáucaso. pues todo Tayikistán, Uzbekistán siempre Los tienen stands. sus Ujú. religiones, sus idiomas y bueno, se habla mucho en Moscú, en San Petersburgo, por los Ok. migrantes de estos países, Ujú, pero ujú. nosotros no sabemos hablar estos idiomas. Sí. Am, el ucraniano, o sea, claro que hay muchísimas palabras iguales, y si lo aprendo por unos meses, quizá vaya a comprender bastantes Ujú. cosas, pero son Sí. diferentes, todos Entiendo. diferentes. Entiendo. A lo Y mejor claro, en quizá. la Unión Soviética era aún más impresionante con todos los países incluidos. Exacto, exacto. Si Mm. Rusia es grande, la URSS, la Unión Soviética, pues ni te cuento. Al respecto de esto, y ya nos metemos, yo Rusia, no he estado nunca en Rusia, que no lo he dicho aquí, que quede claro. No he estado Ah, nunca en Rusia, entonces todo lo que es de Rusia o lo he visto o lo he leído. Entonces me ajá. encanta la historia y bueno, pues lo que aprendemos de Rusia está muy ligado a la etapa de la Unión Soviética, que es la más reciente. Quizá, ¿no? Fuera de Rusia, toda la época de los zares e incluso la época medieval, pues apenas se conoce. Yo sé muy poco, Ujú. conocimiento funcional y poco más. Pero tú que eres rusa, tú que te has criado y te has educado allí,
¿cómo aprende un ruso su historia? Es decir, ¿se estudia en profundidad lo que fue la URSS, lo que fue la Revolución de 1917 en adelante? ¿Cómo aprendéis los rusos vuestra historia? Buena pregunta, no la esperaba, la verdad. Ah, perdón. Tengo que Sí, decir que no, de no, lo que tú te no. acuerdas, a lo mejor no te gusta la historia, pero... A mí personalmente no me gusta mucho la historia, pero Ok. igualmente puedo contar cómo la aprendemos. Ajá. Yo pues nací en el año, como digo, 1995, y mis padres Ujú. tienen una perspectiva muy diferente de la mía, Ok. ¿ya? Y claro, mucha gente ama la Unión Soviética, y no sé si pasa en todos lados, pero de verdad hay mucha gente que está tan ilusionada por cómo vivían y por lo ¿En felices que serio? eran. Sí, y es bastante difícil de comprender para mí, porque para mí, pues, no sé, como que sé que hubo muchísimas restricciones y veo las consecuencias de toda esta etapa. Y Claro. como que al revés, muchos jóvenes no piensan así, creen Ujú. que pues hubo desventajas, claramente, ¿sí? Para la Obviamente. sociedad, para la economía y lo que estamos sobreviviendo ahora. Ujú. Pues, tenemos muchas cosas que Ujú. nos quedan desde la Unión Soviética, la arquitectura, que está todo igualito en todo el país, ¿sabes? Ajá, ajá. Am, pero la historia se estudia de una manera normal ahora, que para mí era desde el principio que empezamos con, pues, ah, cuando se creó el país y pues cómo teníamos las relaciones hace 2000 años, hace 1000 años, que los Ujú. zars y Sí. luego todo normal, normal. Y Ajá. la Unión Soviética para mí era Ujú. una etapa que estudiamos nada más. Claro, Ok. ponemos mucha atención a la guerra, ¿sí? Ajá. A la Segunda Guerra Mundial, y ahí Exacto. sí que se aprende en detalle y Mm. eso todo el mundo tiene que saberlo más o menos porque se dedica mucha atención hasta ahora. Qué Es importante. interesante. O sea, Ujú, que dentro de todo del repaso, ¿no? Por todo lo que es la historia del territorio, se hace especial hincapié. Tiene mucho sentido, ¿no? Claro. ujú, Qué interesante, porque cuando uno se mete en la historia de Rusia o del territorio ruso, si te gusta encima la historia militar, mucho más, pero a mí se me queda, esto lo he hablado con gente y se comparte mucho, da la sensación de que el carácter ruso no solo se forja, sino que reluce verdaderamente en la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy, aquí en Estados Unidos, yo lo hablo con gente y todavía, si saben algo de Rusia, están de acuerdo. El carácter ruso es como de una resistencia, de una capacidad para pelear hasta el final, una valentía que viene todo de allí, ¿no? Yo recuerdo leer, bueno, para empezar, que lo sepa la gente, Rusia es el país con diferencia que más, no, quizá con diferencia, pero el país que más bajas, que más muertes sufre de toda la Segunda Guerra Mundial, sin ningún tipo de duda. Se habla de entre 20 y 30 millones de muertos, ¿verdad? Que mueren. Y es muy famoso pues eso, la valentía y la resistencia del famoso Ejército Rojo, ¿no? De cómo nadie podía derrotar a los alemanes y solo el general invierno, es decir, el clima, y la resistencia del ejército ruso, del ejército rojo, a costa de vidas y vidas de gente, que permite parar a Hitler y que permite dar un vuelco a la Segunda Guerra Mundial que acabaría con la derrota alemana. Esto se aprende, esto vosotros os lo inculcan, ese orgullo, ¿no? De cómo Rusia defendió su tierra, de cómo vuestros soldados defendieron hasta el final y consiguieron alzarse con la victoria. Esto es importante. sí, sí. Nos los enseñan desde pequeños y cada año celebramos la victoria y celebramos también el día Wow. del principio de la guerra, de al menos en Rusia, cuando Ajá, comenzó ajá. Rusia. Y los niños siempre aprenden estas cosas, y cuando estudiaba yo Ajá. en el colegio, Sí. pues venía gente que había participado en la guerra para Ujú. compartir sus experiencias. Ujú, Wow. O sea sí. que, madre mía, casi un siglo después sigue estando así, de esta manera presente. Ujú, Fascinante. Me encanta saber estos detalles. Ya te digo, ujú. es la primera persona rusa con la que puedo hablar así en profundidad acerca del tema. ¿Cómo la etapa posterior, en términos de estudios y luego de cultura,
ya me has dicho que hay gente que lo recuerda porque lo vivió de manera positiva, pero se estudia como algo, porque la realidad está en que la Unión Soviética se acaba desintegrando con una profunda crisis económico-político-social brutal, Ujú, que acaba acaba de facto con lo que es la Unión Soviética, que no existe ya hoy ujú. desde Sí, sí. 1989. ¿Esto se recuerda o se estudia como una época mala o se Mm, ensalza? ¿Cómo? ¿O simplemente es se que cuenta? para mí ha sido como una etapa normal, o sea, sí pasó, Ujú. ya, y estudiamos los hechos, Sí. pero igualmente otra vez, para mis Ujú. padres es Sí. otra historia, y Ujú. claro que hablan de traiciones, que nos traicionaron y no sé qué, y por Ajá. eso este país genial dejó de existir, y pues... ¿Os am, traicionaron parte de las repúblicas que buscan su independencia, te refieres? no, no, ¿O, no, o quién? ¿Quién traiciona a quién? no, 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 el líder del país. Ah, que Gorbachov. Ah. Sí, 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 como que así. Ajá. Ok, o sea que la gente que recuerda esta época de la Unión Soviética como una época buena, sienten Ujú. que no tendría que haber desintegrado la Unión, que los Sí, políticos sí, sí, sí. se vendieron, por así decirlo, Sí, buscando porque una se solución. dice que pues divide y vas a tener el poder, como que vas a dividir el Mm, país y que se ajá. hizo a propósito y todo eso. Pero Ya, es ya. difícil decir para mí que de verdad no sé muchas cosas, muchos detalles, y en Ujú. política siempre hay Dos versiones bandos, y al no hay menos. como Ujú. verdad. Exacto, Ujú, es cierto, ujú, eso sí que es verdad. Una de las cosas que me sorprende, y aunque he leído que está bajando, eh, leyendo, escuchando, intentando conocer más de Rusia, me dejó un poco sorprendido. Se habla que de esta época del final de la Unión Soviética y luego los años posteriores por las diferentes crisis, etcétera, había un ujú. problema, decían que había un problema importante con el alcoholismo. ¿Qué tan cierto es? Si es que puedes hablar, sé que es a lo mejor un tema un poco delicado, pero ¿qué tan cierto Oh, es normal. que existe un problema o un relativo problema con el alcoholismo en Rusia? ¿Y Es cómo se quizá más dice? leyenda o...? ¿Tú crees que, o sea, cómo es ahí? ¿Qué es lo que piensas? ¿Que después de la Unión Soviética hubo una época así o siempre ha sido así? Bueno, ¿Cómo tú lo conoces? cuentan que históricamente en Rusia siempre se ha bebido mucho alcohol, pero se dice que en la Ujú, última etapa de la Unión Soviética y posteriormente que se producen muchos casos de alcoholismo, por lo que yo he ujú, leído, como consecuencia de la crisis, ¿no?, económica, política, etcétera, que hay. Entonces mi ujú, pregunta era si es cierto, si quizá está exagerado. ujú, ¿Cuál es la relación de la gente con el alcohol en Rusia? Si es algo más social o es ujú. algo simplemente cultural que todo el mundo, ¿sabes? Un poco Entiendo, conocer sí, eso. sí, 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 entiendo. Ujú. Am, pues yo empezaría desde el principio que el alcohol era popular antes de la Unión Soviética también, el Ajá, vodka y pues bebidas diferentes sí. siempre hubo, pero hay en varios países. Así Ujú. que, bueno, Sí. no, en Rusia sí que se bebe, pero Ujú. tampoco es así de exagerado que todo el mundo piensa, Ok. ¿ya? Sí que, bueno, puedo decir dos aspectos, que Ujú. primero en las ciudades pequeñas y en los pueblos Ujú. donde no hay mucho que hacer, la gente bebe mucho. Mm, entiendo. Pero es lógico, ¿sí? Sí. Como que, Sí, sí, de sucede en verdad, otros o sea, no, países, que es que, o sea, te digo que sí, porque esto sucede en otros países igualmente, claro, exactamente. la gente tiene poca educación, no sabe qué hacer, no sabe, tiene internet, pero no les sirve de nada y están Ujú. ahí en, no sé, medio Siberia, donde sea. Ujú. Luego, el segundo aspecto es, pues, en la Unión Soviética, yo no vivía ahí, pero Ujú. sé que, como que hubo cheques, ¿sabes? Cheques para recibir comida Lo sé. y Ujú. cheques Sí, para todo, y sé que sí, se intercambiaban y como que los de vodka eran los más caros sí. y Lo he leído esto. pues la Ujú, gente ujú. se peleaba por eso. Si Ujú. mi mamá los tiraba porque no las necesitaba, no sé, sus amigos o alguien podía decirle que estás loca, que dámelos y Y... tal. Ajá, ajá. Ajá. Y me lo imagino que también por el régimen que uno tiene que trabajar no para conseguir resultados, pero Sí. trabajar, como está todo planificado y en este Ujú. sentido no tienes motivación, no es que vas al trabajo, trabajas, no trabajas, a nadie le importa. Mm. Y
que al final te pagan el salario y todo el mundo vive así. Y Sí. por eso, claro, la gente vivía, o sea, sí que vivía. Así Ujú, que si hay datos históricos, ujú. seguramente, o sea, hay razones para eso, yo creo. Entiendo. Luego, ahora, si te interesa cómo es ahora y cómo lo Sí, veo, sí. en general, también hay familias donde eso es un problema. Ujú. Y en mi familia también era así, Mm. y mis padres se separaron por eso. Am, Oh, ok, pero, ok. pero, pero, Bueno. pero yo lo veo que Ujú. depende mucho de la persona. Mm. Y la gente joven, Sí. pues no bebe tanto y tenemos mucha más cultura en este sentido. Bebemos vino, o sea, no vas a beber por unos días. Y Ajá. yo creo que se cambia mucho Ujú. y ahora no, es como que este estereotipo me Sí, hace reír. Que no, claro, yo veo a los estudiantes extranjeros que sí. vienen a Rusia y ellos Ujú. beben mucho más vodka que Claro, nosotros. claro, claro, claro. Sí. Qué bueno. En... Qué Ujú. interesante. En este sentido, para intentar... Es que se me vienen mil preguntas a la cabeza y sé que tenemos el tiempo limitado, pero una Sí. rapidita. Ajá. En general, quizá, no desde a lo mejor desde tu perspectiva, pero en general, se recuerda porque la historia siempre es algo que está continuamente revisándose y aquí en Estados Unidos, con toda la crispación que hay con respecto a su propia historia y con el hecho de aquí se intenta comparar todo, ellos se intentan comparar todos con todo, ¿no? Ujú. Entonces, a veces se habla pues de, no, los nazis que eran muy malos y siempre dicen, bueno, pero quien era peor que Hitler era aún peor porque mató más gente, Stalin, tal. Me gustaría saber, Mm. ¿cómo se recuerda la figura de Stalin a día de hoy? ¿Se enseña como o se percibe como algo que fue positivo para Rusia Ujú. o se habla de todos esos gulags, de esas purgas Ujú. trágicamente legendarias de gente que desaparecía y no volvían a ver por cientos de miles, etcétera, etcétera? ¿Cómo se recuerda a Stalin? Ujú. Am, pues Georgiano, también, además, que encima no era ni del ruso. sí, yo no puedo hablar de todas las escuelas y de cómo se habla Claro. en toda Rusia, obviamente. Ujú. De mi Sí, experiencia, sí. tengo dos puntos de vista muy Ujú, diferentes. ujú. Y otra vez, como que en general, en mi escuela nos enseñaban los hechos, otra vez, que Ok. yo sé lo bueno y lo malo. Ajá. En términos de la guerra, siempre se habla mucho de lo bueno que hizo, que Mm. normalmente la gente, como que especialmente la gente que vivió en aquel entonces, ellos hablan de cosas buenas y siempre dicen que es imposible, y era imposible construir el país desde cero otra vez por cinco Ujú, años y lo hicieron y es como un ujú. logro. Y, Sí. y yo personalmente lo escuché mucho más que las cosas negativas en mi familia, en mi ambiente. Pero Ujú, luego, claro, si uno empieza pues, estudiar cosas y comparar y ujú. pues realizar todo eso, Sí. am, te das cuenta que, claro, eso tampoco es normal y no se puede olvidar y creo que son desventajas de un régimen, claro, cuando la sociedad está así de, como digo, no sé, en forma, Sí. significa que hay presión, Ajá. que pasan cosas que hacen a todo el mundo funcionar de esa buena manera. Así que Ya. yo personalmente prefiero más libertad y más lo como vivimos ahora. Ajá, ajá, Sí, claro. y sé que los jóvenes de ahora tampoco se pueden imaginar viviendo en un país así. En un país, en un régimen sin libertades. Muy al punto, que mencionas libertades y democracia y modernidad en Rusia. eh, una figura de la que estoy aprendiendo, tengo un par de libros pendientes, porque me parece una figura oscura, en muchos elementos lamentable, pero fascinante al mismo tiempo. Es la figura de el hombre fuerte de Rusia, el líder, aunque no oficial o no oficial, porque ha cambiado, ya me he perdido la cuenta de lo que ha sido, ha dejado de ser, porque ha sido presidente, ha sido primer ministro, ha salido, ha entrado. Ujú. Ese hombre de acero, de hielo, que es Vladimir Putin. ¿Eh? Ujú. Vladimir Putin es un líder, por lo que uno lee y tal, es una persona muy querida en Rusia. ¿Sí? Pese a Ujú. que fuera de Rusia no se le ve ni mucho menos bien. ¿Cómo ven los rusos a su hombre fuerte, a Vladimir Putin? Ah,
¿Se puede hablar de Hay esto o dos prefieres no tipos de hablar? gente. Hay dos Perdóname, tipos de gente. te veo Am, que me miras, no sé si te estoy fastidiando. Tú lo que no te apetezca hablar me lo dices, Katia, sí, sin problema, es ¿eh? que te lo digo rápido Sí. y ya está. Yo creo que no es nada del otro mundo lo que voy a Ujú. decir. Ok. Am, yo creo que sí, hay mucha gente que ama a su líder y Ujú. que saben que Rusia necesita a alguien fuerte y Mm. de alguna otra forma alguien fuerte. eh, lo mismo de Stalin, sí, que uno escoge. Puede haber un líder Sí, fuerte que sí. como que tenga am, sus, que sea una figura fuerte en el arena internacional o como se llama, como el Ajá, mundo ajá, sí. internacional, Ajá. y defiende, por ejemplo, nuestros intereses en el Ujú. mundo. Sí. Pero esto resulta que dentro del país pasan cosas no tan buenas quizá. Ujú. En general vivimos muy bien y yo como una emprendedora joven no tengo Sí. de qué quejarme, en serio. Esto me Am, interesaba. Ajá, ajá. Desde tu sí, perspectiva, ¿tú sientes que hay yo no completa puedo decir libertad? El tema nada negocios. malo. Ajá. Sí, de verdad creo que somos muy libres y tenemos todas las posibilidades del mundo. Y quizá los que se quejan son que, ¿sabes? Hay gente que espera del gobierno que les Ujú. dé mucho dinero, que les dé Mm. casas. Por eso, como que se acuerdan de la Unión Soviética, que todo era tan fácil, nos daban casas gratis. Claro, ahora no Ajá. es así. Obvio. Y uno tiene que esforzarse para vivir bien, pero Ya. puedes, o sea, en Rusia puedes hacer muchas cosas y vivir súper bien. Ujú. Por eso, pues lo que la gente piensa, hay Ujú. dos tipos de personas en general. Bueno, tres, como yo, que son más neutros, Ok. porque, claro, no todos quieren pelear por algo, quieres vivir tranquilo y pues si estamos Intentar bien, ser estamos feliz. en paz Ajá. y sí, claro, y uno vive así y está bien. Ujú. Luego, yo creo que es más gente de las ciudades más pequeñas, que Ujú. de verdad lo ven como un ídolo y votan por él y, sí, y A compartan muerte sus con él. ideas y creen que todo lo que es en contra de él es contra de Rusia. Como que siempre hay influencias desde fuera y Mm. que no son en nuestros buenos intereses, otra Ujú, vez. ujú. Ya, ya, ya. Y también hay gente que apoya pues a libertad total y cree que ya basta y que ya se Mm. vaya. Ujú. Ah, y sí creo que hay muchos por lo que estamos viendo por la tele, por las manifestaciones. Se acabaron ahora, no sé cómo va a seguir esta situación. Y yo tampoco comparto estas ideas, porque am, dentro de Rusia podríamos vivir mejor, eso sí, Ajá. porque, no sé, sabes, lo de siempre que pagamos impuestos y podríamos tener mejores cosas comparando con Ujú. Europa, vivimos peor, quizá. Sí. Pero también pagamos impuestos muy poquitos am, y como que todo esto tiene lógica y yo lo observo desde, como que desde un poco, desde mi lado, digamos, Ajá. ver cómo Entiendo. resulta. Entiendo, entiendo. ¿Ya he contestado tu pregunta? ¿Has contestado a mi pregunta? Sí, señorita, has contestado. Pero, y me encanta el que, punto uno, que me des ambos o diferentes puntos de vista y sobre todo escuchar a Ajá. una persona, pues como tú, que eres rusa con todas las letras. Ujú. Yo, hay una parte importante también de Rusia que me fascina y es está relacionada con una de mis pasiones, con una de las cosas que me encantan, son las artes marciales mixtas, los deportes de combate en general, entre ellos las artes marciales mixtas. Entonces, en las artes marciales mixtas hay una especie que yo a veces digo, ¿estos tipos son humanos o son otra especie? Porque es algo que verdaderamente desafía las leyes de la naturaleza. En la UFC concretamente, pero en las artes marciales mixtas en general, hay un grupo de gente rusos, pero son Ujú. rusos porque compiten por Rusia, pero ellos se refieren a sí mismos como daguestaníes, porque son de Daguestán, siempre lo gusta mencionarlo, Ah, han puesto a Rusia como uno de las potencias en lo que a lucha se refiere, en lo que a artes marciales mixtas se refiere, porque son quizá de los tipos más duros que yo personalmente he visto en el octágono. Estoy hablándote, pues quizá lo conozcas a Khabib Nurmagomedov, que se acaba de retirar, está luego David, que es otro crack, luego Chakaev, bueno, Pyodor Yang no es dagestaní, pero también es Rusia, ha sido campeón. ¿Qué se,
siento que cuando lee uno o mira de Dagestán parece como otra tierra completamente diferente. Tú, como como rusa más occidental, ¿cómo se ven a estas repúblicas del Cáucaso? ¿Cómo se ve Dagestán, Chechenia? Eh, ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál es la perspectiva de un ruso del oeste de estos lugares tan alejados, pero aún parte de Rusia? Ujú. Am, es súper interesante que tú me Pero, preguntes esto. ok, Que, repito, lo que no te apetezca contestar me lo dices. ¿por qué? La No, gente no, tiene... no, 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 no no, sé, porque te no. quedas así y dices... Yo quiero que la gente sepa que Claro, yo no doy no, no, lo nunca las contesto preguntas obviamente. y voy de lo que me voy acordando, de lo que me evoca la conversación y como eres una persona muy amable, muy abierta, pues yo te pregunto. Así Ya, que, ya, pero ya, bueno, dime, ya te dime. contesto, todo bien, solo me sorprende. Ok, Que em, yo tuve la suerte de viajar por el sur de Rusia y ujú, conocer gente que vive ahí. En otras sí, repúblicas como Adygea, ajá, también son gente muy diferente de nosotros, digamos, de la Rusia central, porque tienen sus ujú, reglas, su sociedad, su idioma también, y como que son más, un poco más conservadores y, sí, sabes, tienen su carácter y van por la familia, los amigos, son como que muy así como para nosotros es la cultura de Cáucaso. Y mm, Dagestán es muy así también. Am, yo vi un programa de fútbol, un programa de pues, fútbol en Rusia, y sí, ahí también tienen una escuela bastante fuerte en Dagestán, sí, y pues era un programa sobre cómo los niños aprenden a hacer gran deporte y pues a jugar fútbol en lugares así, y viven en las montañas en Dagestán. ajá, Y hay poca infraestructura, ok, sí, poco dinero quizá, yo no sé, pero aún en los lugares muy pobres y muy como salvajes, ujú, los niños sí, y pues, los deportistas también mostraban a los luchadores estos que van hasta el final y como que tienen esta cultura, está por todos lados, es normal practicarlo en la calle o no sé, como que están muy en esto y desde pequeños sueñan am, con ser exitosos en esto. Así ajá, que, en mi opinión, sí, es algo cultural y seguramente es una parte de Rusia un poco especial, ¿ya? Como que con sus reglas, su cultura y ajá, por eso, pero yo creo que en este caso es muy, muy bueno que las pasa bien, que logran tanto, ¿no? En ajá, este campo. claro. Desde luego, o sea, que se tiene, a lo mejor que esta gente se haya vuelto muy famosa en otros lugares más allá de Rusia, ha contribuido a que se tenga una mejor visión de esta zona que a lo mejor antes era más desconocida. Ajá. No es tan desconocida, pero son tantas regiones que es una Claro. de las regiones y ya está. Ajá, No ajá. sé, no es ni buena ni mala, está Ok, ahí. ok, Ujú. ok, ok. Em, ¿Cómo, cómo se ve en Rusia, aquí en Estados Unidos, cuando uno conoce a rusos, también, especialmente en el espectro de la popularidad, no solo de los medios tradicionales o no tradicionales, de las artes, etcétera, hay mucho ruso aquí, mucha persona rusa, que a lo mejor son nacidos aquí o que nacieron allí y se vinieron de pequeñitos, pero me sorprende la cantidad de rusos que hay que son judíos. En Rusia, a día de hoy, sigue habiendo una comunidad judía importante en las grandes ciudades en el oeste especialmente. Mm, sí que hay, yo no sé Ajá, si hay una gran comunidad, ajá, pero por ejemplo hace un año visité una ciudad ujú, sur de Rusia, sí, Samara, y hay aún tours por la ciudad hechas por judíos, por su cultura y por no me acuerdo cómo se llaman sus templos. ajá. Am, Sinagogas. Ujú, y sí, sí. Así que sí que hay, pero es ujú. bastante difícil para mí decirlo. Ok, Como ok, que no ok, ok. siento Es una que minoría haya muy... una comunidad que yo sepa que ajá, están ahí, ¿no? Entiendo, entiendo. Ujú, Qué bueno, es que ya te digo, no tengo ganas de visitarlo y me encantaría conocerlo, ya que sé que no tenía yo ni idea que te dedicabas, que parte de tu actividad era con el tema viajes. Esto ya vamos a estar en contacto porque me encantaría conocer toda esta diversidad tan maravillosa y tan espectacular que tiene Rusia y ujú. los territorios adyacentes. Katia, se nos va ¿Y hace acabando el cuánto que tiempo. vives en... Dime. Sí, hace mucho que vives en Nueva York?
Sí, en Nueva York hace 10 años ya que vivo. Ajá. Sí. Okay. Yo he vivido... Bueno, Yo nunca en este bienvenido. podcast... Dime. Ajá. No, No, te que iba a decir... bienvenido a Dime. Rusia cuando puedas. Claro. Yo tengo ganas de ir y ya te digo, seguiré leyendo, seguiré aprendiendo porque esos lugares que son así tan únicos y tan diversos, pues me fascinan. Y por eso ha sido un auténtico placer tenerte aquí y conversar un poquito contigo en este tiempo que me has dedicado a mí y a nuestra audiencia, a nuestro podcast. ¿Alguna cosa más que te gustaría contarme antes de que nos despidamos, Katia? Bueno, que quizá lo de los rusos en general, que Sí. cuando fui a Chile, mucha gente me preguntaba cosas muy estúpidas sobre los rusos, que sé que hay muchos estereotipos y Estereotipos, casi se me olvida, exacto, que esto, perdóname, y yo es que me pongo a hablar de historia de la diversidad y tal y se me olvida, los clásicos estereotipos rusos, es verdad, no nos podemos ir sin hablar de esto. Cuéntame claro, cómo fue eso, porque a ver, los haylos, estos estereotipos los en tenemos, Chile. cuéntame. Bueno, en general yo creo que hay estereotipos rusos, cuéntame lo que tú viviste en Chile, va, de estereotipos. Sí. Bueno, que a veces, claro que los estereotipos no Ujú. vienen de nada y siempre hay algo de razón, como en Es verdad, cualquier broma, sí. ¿sí? Sí. Así que los osos en las calles, em, tampoco tantos, pero sí que hay. Los rusos aman sacar fotos de osos o no sé dónde los sacan, pero de verdad a veces aparecen que, sí es verdad, tenemos osos en las calles. Pero no, eso no. Que tienen que tocar el balalaika y beber vodka los osos, sí. Ajá. No, bueno. Los rusos son fríos y no Mm, sonríen mucho. exacto, Lo esto típico. es en todos los lados, yo creo que se piensa esto. Sí. Cuéntame, ¿cómo es? Pues primero, un país del norte, Ujú. también es algo típico de la gente del norte. Ah, son fríos, sí, por varias razones, pero eso con la gente desconocida, que Mm, por muchas razones culturales y históricas ujú. tenemos como que miedo de que la gente nos haga mal. No sé cómo explicarlo, pero tenemos por dentro tenemos como que ¿qué quiere de mí? Si alguien me habla por la calle, Ujú. yo primero digo, oh, no, ¿qué quiere? Pero luego si me habla bien, yo digo, Sí. sí, te ayudo, dale. En España, por ejemplo, es muy distinto, muy distinto. Ujú. Y uno tiene que comprender que los rusos no son malos y no es porque somos agresivos o somos mala gente. Ajá. Eso sí que no, y al revés, un ruso puede ser muy amable. Si, por ejemplo, llevas una bolsa súper grande, es una Ujú. chica o un chico, da igual, la gente te va a ayudar en la calle sin Ujú. preguntarte nada, te ayuda y se va. Ya. Y así que se dice mucho que tienes que romper el hielo y vas a ser el mejor amigo de un ruso. Mm. Más estereotipos, um, pues se habla de Putin, pero lo típico tampoco, o sea, um, nada así que sí es una figura importante. Por ejemplo, en Malasia, Ujú. ellos como que tenían una muy buena imagen de él. Me decían que, wow, es tan fuerte y como que tenían envidia en algún sentido que Rusia tiene un líder así. Ajá. Um, sí, y Mm, también ahí escuché una cosa rara que los rusos son como superhéroes por el tiempo, porque como cuando nacemos ya tenemos como superpower para sobrevivir el frío. Esto no quería extenderme mucho más en lo que yo sé o dejo de saber de Rusia, pero Ya. recuerdo haber leído que es una práctica habitual a los recién nacidos cubrirles apropiadamente, pero exponerles, sacarles fuera en el invierno por periodos cortos de tiempo, pero es una cuestión estrictamente médica porque dice que contribuye, el inhalar el aire muy frío contribuye a activar y a desarrollar desde una edad tempranísima, es decir, al poco de nacer, su cavidad nasal y su tráquea y tal. ¿Esto es verdad? ¿Esto tú te suena? ¿Lo La has oído primera alguna vez vez? que lo oigo. O que te va a pasar un Eh, artículo que leí porque lo tengo bookmarked porque me quedé flipando y había una foto, era en blanco y negro, yo no sé, la foto era muy los antigua. rusos. Sí, los rusos. Ajá. Era una foto y No estaba sé, lleno la de verdad. niños, bebés, ahí en medio del...
al intemperie, ¿no? Al aire libre. No sé si me hicieron esto cuando era pequeña. Bueno, pero ahí No. pregúntale a tu mamá. Yo sé una cosa que cuando, Sí. no sé la palabra en español, pero cuando uno nace y le hacen como la bienvenida al mundo cristiano, ¿sabes? El En la bautismo. iglesia. Sí. Sí, también le echan al niño al agua. Correcto. Sí, bueno, en Como los que países se católicos baja. se les echa un poco de agua por la cabeza, no se les sumerge. Ah, No sé en la ortodoxia uh, rusa cómo será. sí, como tienes una olla. Sí, sí, una Oh, pila lo llaman cuando es en la iglesia, que es así sí, grande, como un... muy grande y Sí, pues el niño tiene que sumergirse por allí ajá, por poco tiempo y siempre lloran y como que sé que alguna gente cree que es raro, pero es lo único que puedo pensar sobre los recién ok, nacidos y qué es lo que les hacen con el frío, pero el agua tampoco es entiendo. muy fría, es normal, como Ajá, ajá. temperatura normal. Sé que tenemos que irnos y nos vamos a despedir ya, pero se me ha olvidado y me ha venido a la cabeza una pregunta muy interesante, es lo que tiene aquí a hablar y no prepararse las cosas, pero igualmente. Aquí en Estados Unidos ahora mismo, te la hago rapidito, Ajá. Rusia está ganando, especialmente desde y eso está un poco ahí one-sided, pero está quizá estereotipado. No estereotipado, sino que no. Que hay unas razones políticas, vamos a decir, que van más allá quizá de la realidad. Pero Ujú. la perspectiva que se tiene aquí en Estados Unidos de Rusia ahora mismo es mala, es negativa. Es decir, desde que llegó Trump al poder, se dijo que era que desde el Kremlin se le apoyó a Trump y se alteró las elecciones a través de Facebook, Twitter, con bots, o Ujú. sea, con robots, con inteligencia artificial, para confundir a la opinión pública estadounidense. Ujú. Se ve hasta cierto punto a Putin como una persona autoritaria y peligrosa que puede convertir a Rusia en un enemigo de nuevo. Esto te lo digo el sentir, no yo, sino en lo que es Estados Unidos. En Ujú. Rusia, ¿cómo se ve? ¿Se ve a Estados Unidos como un enemigo? ¿Se ve a Estados Unidos como aquel adversario contra el que hay que luchar? Ahora mismo no, para nada. ¿No? Ok. Al menos, es que yo no veo la tele, no sé qué se dice por Ah, ahí, ok, ok. y, pero, o sea, entre nosotros, Sí. y lo que quizás hace 10 años, Mm, cuando yo era pequeña, siempre como que hay, oh, América, sí, no sé qué, ujú. am, porque en ruso Estados Unidos se llama América. Ah, ok. Y Am, y hubo bromas y alguna gente pues ama estas bromas, comparación, no sé, como que para hacer Estados Unidos verse mal, pero ahora Sí. mismo no, para nada, es que con todo lo que nos ha pasado con Europa también y muchos Ujú, conflictos y am, no hay, no sé, creo que queremos vivir en paz y ya ujú, está. ujú, Una ujú. cosa así. Entiendo. Pero no soy política, o sea, no Ok. soy alguien para decir lo que piensa nuestra autoridad. Ujú. Ok. Todo bien, todo bien. Pues nada, Katia, te voy a dejar entonces, me voy a Sí, despedir de ti. Ya te digo, con pena de no poder hablar más, que lo sepas, ¿eh? Pero nada, todo bien. Ha sido un verdadero placer tenerte, un verdadero placer conocerte, hablar contigo. Desde aquí invito a todo el mundo que vea o escuche este podcast que vaya a suscribirse a tu canal de YouTube, que te siga en Instagram para estar gracias. pendiente de todo lo que vas haciendo. Ujú. Y nada, siempre Sí, digo, espero que les guste lo que he contado hoy y bueno, si tienen preguntas también me pueden exacto, hacer exacto, los que eres súper comentarios. activa, exacto, eres súper activa y súper amable, respondes ahí a todo el mundo. Una cosa, es ya tradición cuando a los invitados que el decirles que se les invita desde el final del podcast a una segunda parte. Quiero que sepas que estás invitada a una segunda parte. ¿Eh? Ojalá, fíjate que lo que te digo, a ver si es dentro de un tiempo y lo hacemos allí en Rusia en persona, ¿eh? ¿Qué te parece? Yay, sí. Sí, ojalá Estaría en genial. San Invitamos, Petersburgo. claro, invitamos a Cedric también, si lo hacemos ahí en San Ajá, Petersburgo y hacemos seguro. segunda Y en parte. la época de las noches blancas tienen que ser, en la época más bonita del año. ¿Cómo? Oh, ok, rápidamente, ¿qué es esto? ¿Época de las noches blancas? Sí, ¿Qué ahora significa? mismo en junio, que tenemos Ok, las noches más cortas del año y ajá. está como, no es un día polar, pero por la noche no oscurece. Oh, no tenía ni Sí, idea. sí, y se abren las puentes y se ve muy bonito todo, así que, Joder, ok, bueno, vendiéndome una ahí razón San más. Petersburgo, ¿eh? Wow, sí.
Ok, pues nada, me lo apunto y a ver si en un futuro se acaba ya la maldita pandemia, se abre todo de nuevo y en mi lista lo tengo para hacerlo. Katia, una vez Bueno, más, gracias sí, y muchas gracias a ti. Ya, igualmente, tenga y mucho nada, éxito con tu canal. gracias. Y a la gente que nos está escuchando y viendo, como siempre decimos, llevad cuidado, tronquetes, y nos vemos en el próximo Podreale.